Hola amados hermanos, hoy les voy a hablar sobre las asechanzas del enemigo y la gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6.000 años. Está por terminar y Satanás redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo en beneficio del hombre y para sujetar las almas en sus lazos. Su objetivo consiste en tener sumiso al pueblo, sumido en tinieblas y en la penitencia hasta que termine la obra mediadora del Salvador y no haya más sacrificio por el pecado. Cuando no se hace ningún esfuerzo especial para resistir a su poder, cuando la indiferencia predomina en la iglesia y en el mundo, Satanás está a gusto, pues no corre peligro de perder a los que tiene cautivo y a merced suya. Pero cuando la intención de los hombres se fija en las cosas eternas y en las almas, se pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Él está pronto para poner su poder al Cristo y para contrarrestar la influencia del Espíritu Santo. Las Sagradas Escrituras declaran que en cierta ocasión, cuando los ángeles de Dios vinieron para presentarse ante el Señor, Satanás vino también con ellos, no para postrarse ante el Rey eterno, sino para mirar sus propios y malévolos planes contra los justos. Eso lo podemos ver en Job 1:6. Y con el mismo objetivo que está presente allí donde los hombres se reúnen para adorar a Dios, aunque invisible, trabaja con gran diligencia, tratando de gobernar las mentes de los fieles. Como hábil fragua sus planes de antemano. Cuando ve al ministro de Dios que escudriña las Escrituras, toma nota del tema que va a ser presentado en la congregación y hace uso de toda sustancia y pericia para arreglar las cosas de tal modo que el mensaje de vida no llegue a ellos. Quien está engañado precisamente respecto al punto que se ha de tratar, hará que la persona o su presencia o va a impedir de algún modo oír estas palabras que hubiesen podido tener para ella sabor de vida para la vida. Amados hermanos, cuando un predicador, un ministro de la iglesia, intenta llevar un mensaje y empieza a escudriñar las Escrituras, el enemigo trata de poner todas esas asechanzas sobre esa persona para que el mensaje de vida no llegue. Otras veces, Satanás ve a los siervos del Señor agobiados al comprobar las tinieblas espirituales que envuelven a los hombres, oye sus ardientes oraciones de las almas, entonces despliega sus artes con nuevo ardor, tienta al hombre para que cedan a la glotonería o a cualquier forma de sensualidad y adormecen de tal manera su sensibilidad que dejan de oír precisamente las cosas que más necesitan saber. Bien sabe Satanás que todo aquello a quienes pueda inducir a descuidar la oración y el estudio de las Sagradas Escrituras serán vencidos por sus ataques, de quien invente cuanta tratagema le es posible para tener las mentes distraídas. Siempre ha habido una categoría de personas que profesan la santidad y en qué lugar procuran crecer el conocimiento de la verdad. Hacen constituir su religión en busca de alguna falla en el carácter de aquellos que con quienes no están de acuerdo o algún error en su credo. Son los mejores agentes de Satanás. Los acusadores de los hermanos no son pocos, siempre son diligentes. Cuando Dios está obrando y cuando sus hijos rinden verdadero homenaje, son ellos los que dan falsa interpretación de la palabra y acciones de los que aman la verdad y obedecen. Hacen pasar a los más serios y celosos, desinteresados siervos de Cristo por engañados o engañadores de su obra
en situaciones malévolas y despertar sospechosas en las mentes poco experimentadas. Harán cuanto sea imaginable, porque parezca lo que es puro y lo que es recto, como corrupto y de mala fe. Pero nadie necesita dejarse engañar por ellos fácilmente. Es ver la afiliación que tienen el ejemplo y que siguen la obra, que realizan por sus frutos lo conoceréis. Eso lo vemos en Mateo 7:16. Su conducta se parece a la de Satanás, el odioso calumniador, el acusador de nuestros hermanos. Eso lo podemos ver en Apocalipsis 12:10, donde el gran seductor dispone de muchos agentes lícitos para presentar cualquier error, para engañar a las almas erigidas, preparadas para adaptar a todos los gustos y capacidades aquellos a quien quieren arruinar parte de su consciente e introducido en la iglesia. Estos elementos irregenerados y faltos de obstáculos para todo lo que deseen ver y delatar la obra de Dios, aceptan algún principio de verdad y pasan por cristianos, y así se llenan y así se hallan en condición de introducirse sus errores como si fueran doctrinas en las Escrituras. La palabra de Dios es el género liberado que mira como entre aquellos santos defensores de la verdad las interpretaciones vagas y fantasiosas de las Santas Escrituras, así como las muchas teorías y contradicciones respecto a la fe religiosa que se advierten en el mundo cristiano y en su obra. En su gran adversario, o sea, Satanás, que trata así de confundir las mentes, de suerte no puedan descubrir la verdad. La discordia y la división entre las iglesias. Muchas veces este tipo de confusiones hace que Satanás utilice nuestras mentes o alguno del alma, no de la congregación de la iglesia, para que haya división entre nuestros hermanos. Y gran parte retrocede y la verdad de las Santas Escrituras con el fin de apoyar alguna doctrina favorita en lugar de estudiar con esmero la humildad y el corazón de la palabra de Dios, con objeto de llegar al conocimiento de su voluntad. Muchos procuran descubrir algo curioso y original, con el fin de sostener estas doctrinas erróneas o prácticas anticristianas. Hay quienes toman pasajes de Sagradas Escrituras aislando el contexto, no citan tal vez a la mitad de versículos para probar su idea, y dejan la segunda mitad, que quienes hubiese probado todo lo contrario, con la astucia de la serpiente, se encastillan tras declaraciones sin limitación estratégicas, de manera que con propósito deliberado la palabra de Dios, otros anotados vivan la imaginación, tomando figuras y símbolos de las Sagradas Escrituras, lo interpretan según su capricho, sin considerar que la Escritura es propio intérprete, y luego presentadas sus extravagancias como enseñanzas de la Biblia. Siempre al que uno le da el estudio de las Escrituras, sin estar animado de un espíritu de adoración y humildad, susceptible a recibir las enseñanzas, los pasajes más claros y sencillos como los difíciles serán desviados de su verdadero sentido. Los dirigentes papales escogen las Sagradas Escrituras, los pasajes que mejor convienen a sus propósitos. Los interpretan a su modo y los presentan luego al pueblo, a quienes rehusan al mismo tiempo el privilegio de estudiar la Biblia y de entender por sí mismos sus santas verdades. Todas las palabras de la Biblia deberían serle dadas al pueblo tal cuales, es más, valiera que estuviera ninguna instrucción religiosa antes de recibir las Sagradas Escrituras, las enseñan generosamente desnaturalizadas. La Biblia estaba destinada a ser una guía para aquellos que deseen conocer la voluntad de su Creador. Dios dio al hombre la firme palabra profética, ángeles y está mismo el Cristo que vinieron a dar a conocer a Daniel las cosas que deben acontecer en breve. Las importancias que conciernen a nuestra salvación no quedaron envueltas en el misterio, no fueron reveladas de tal manera que confundan y extravíen al que busca sinceramente la verdad del Señor. Dijo el profeta Habacuc: escribe la visión para que se pueda leer correspondientemente.
leer corrientemente. La palabra de Dios es clara para todos aquellos que la estudien con el espíritu de oración. Toda alma verdaderamente sincera alcanzará la luz de la verdad, luz que está sembrada para el justo. Ardientemente la verdad, como si fuera un tesoro escondido, las acechanzas de su adversario, mientras que esté trabajando sin cesar, sin cansarse, hasta cumplir los designios conforme va siguiendo suplantar la Biblia por especulaciones humanas. La ley de Dios va quedando a un lado y las iglesias caen en la esclavitud del pecado, mientras pretenden ser libres. Para muchos, la investigación científica que se ha vuelto una maldición. Al permitir todo género y descubrimiento de las ciencias y las artes, Dios ha derramado sobre el mundo raudales de luz para que aún los espíritus más poderosos, no son guiados a su investigación por la palabra de Dios, se extravíen en sus esfuerzos por encontrar las relaciones que existen entre la ciencia y la revelación. Los conocimientos humanos, tanto en lo que refiere a las cosas materiales como a las espirituales, son limitados e imperfectos. De aquí muchos sean incapaces de hacer armonizar sus nociones con las declaraciones de las Sagradas Escrituras. Son muchos los que, por hechos científicos, lo que pasan a ser meras teorías, alumbraciones, piensan que la palabra de Dios debe ser probada por las enseñanzas de la falsamente llamada ciencia. Creadas sus obras les resultan incomprensibles y como pueden explicarlos por las leyes naturales, consideran la historia bíblica como si no mereciese. Los que dudan de la verdad de las razones del Antiguo Testamento y del Nuevo dan a menudo un paso y dudan de la existencia de Dios y atribuyen poder infinito a la naturaleza, habiendo perdido su ancla, arrastrándolos hacia las rocas de la incredulidad. Amados hermanos, yo les invito a que no nos alejemos de la fe en Dios, porque muchos se alejan de la fe y son seducidos por el diablo y procuran hacerse más sabios que realmente Dios. Se hacen creadores de filosofía y intentan explicar misterios que jamás serán revelados. Y realmente así los propósitos de Dios no llegarán a su. Andemos en fe en Cristo Jesús, escudriñemos lo que realmente son las Escrituras y yo les invito a que nos movamos por fe y sujetémonos a Dios.